Hola queridos estudiantes, es un gusto poder saludarlos, es un gusto poder comunicarme con ustedes a través de este video que voy a dejar aquí colgado en este canal de YouTube, en la cual pues quiero compartir con ustedes esta clase y algunas clases más que posteriormente estaré también colgando de nuevo en esta plataforma. Quiero desearles a ustedes lo mejor y quiero felicitarlos también por el esfuerzo académico que están haciendo para ponerse al día. De parte de nuestra universidad también estamos dando lo mejor para que ustedes puedan culminar satisfactoriamente este semestre. Bienvenidos entonces a esta clase virtual. Vamos a tratar en el día de hoy el tema de la cultura. Vamos a tener algunas definiciones sobre lo que es la cultura. Vamos a mirar unas 4 vertientes de la cultura basado en algunas definiciones que nos hemos encontrado ya y que yo les voy a compartir ahorita. Luego vamos a tratar un poco el tema de la interculturalidad y su relación con el proceso de globalización. Bienvenidos pues y vamos entonces a entrar en materia. Un punto de referencia obligatorio para tener claro el concepto o la definición de cultura es la que nos da la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, conocida como la UNESCO, allá en el año 1982. ¿Qué dice esta definición de la UNESCO? Dice que la cultura es aquel conjunto de rasgos distintivos, tanto espirituales como materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a un grupo social. ¿Qué tiene interesante esta definición de la UNESCO? Que engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, las costumbres, las tradiciones y las creencias de una sociedad. Pero además miremos el concepto del antropólogo londinense Edward Taylor, uno de los hombres que más trabajó en el concepto de cultura. ¿Qué nos dice Edward Taylor? Dice que la cultura es un complejo que incluye conocimientos, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualquiera otras capacidades adquiridas por el hombre en cuanto miembro de una sociedad. Teniendo en cuenta estas definiciones, vamos a tratar de enmarcar la cultura en unas 4 vertientes. Una primera, vamos a mirar la cultura y su relación con las bellas artes. Posteriormente vamos a mirar la cultura y su relación con el refinamiento de las costumbres. Luego vamos a ver la cultura y su relación con las tradiciones ancestrales. Y finalmente miraremos la cultura como una manera de ser, como una forma de entender, ver la vida, ver el mundo, es decir, como un sistema de valores. Vamos a analizar la primera vertiente, la relación de la cultura con las bellas artes, es decir, que los seres humanos entendemos como cultura la relación del individuo con la producción de arte, entendido el arte en un sentido clásico como las bellas artes, que inicialmente eran 6, la arquitectura, la pintura, la literatura, la escultura, música y danza. Posteriormente se agregó lo que se llamó el 7º arte, el cine, pero que hoy se ha extendido a casi todo el quehacer humano, lo cual pues plantea un problema serio para delimitar lo que es el arte. En cuanto a las bellas artes, nos vamos a encontrar en primer lugar la arquitectura, que es ese arte y ciencia de proyectar y construir edificaciones y crear con ello entornos estéticamente agradables a la vista. La danza es el arte donde se utiliza el movimiento del cuerpo, usualmente con música, como una forma de expresión y más bien de expresar sentimientos y emociones y de interactuar socialmente, ya puede ser con fines de entretenimiento, religioso, folclórico u otros. La escultura es el arte de crear formas en el espacio, tanto exentas como en el relieve. La música es el arte que combina los sonidos conforme a los principios de la melodía, la armonía, el ritmo y digamos que el timbre. La pintura, que es el arte de la representación gráfica utilizando pigmentos mezclados con otras sustancias aglutinantes, orgánicas o sintéticas, para que el pintor plasme lo que lleva dentro su creación, su obra. Y la literatura, que es el arte que tiene por instrumento la palabra escrita. Esto en cuanto a las 6 tradicionales artes clásicas. Luego se agregó también el cine, posteriormente la fotografía, el cómic, y hoy es muy difícil, como les decía anteriormente, poder delimitar, porque cualquier expresión del ser humano es arte y el arte es cultura.
Vamos a mirar la segunda vertiente, la cultura y su relación con el refinamiento de las costumbres. Desde esta vertiente se mira a la cultura como aquel elemento que le permite al individuo alcanzar los máximos niveles de desarrollo en orden al conocimiento, las costumbres, los modales y las relaciones sociales. Esta definición no deja de ser polémica desde su nacimiento en la época de la Ilustración francesa, porque allí cultura significaba civilización, y civilización era el abatimiento máximo de todos los niveles de ignorancia y el desarrollo de los modales, las costumbres y las buenas relaciones sociales. El problema de entender la cultura como un refinamiento de costumbres es, como ya les decía, que no deja de ser un hecho polémico, porque desde el siglo XVII los parámetros de una sociedad civilizada o refinada se tomaron sobre todo teniendo como referente las costumbres y modales de la aristocracia, particularmente la de las cortes europeas, especialmente en Francia e Inglaterra, pues esto dejaba obviamente por fuera del concepto de lo culto o del concepto de lo civilizado a las grandes masas, a la burguesía, al proletariado, según se le quiera llamar. Este hecho pues venía a significar que las masas, los pobres o el pueblo raso no eran civilizados porque no se amoldaban a las costumbres y modales con que fue parametrizado el término. Y decir esto era decir que no eran cultos y no había o que no habían sido culturizados. En definitiva, que no tenían cultura. El mismo Immanuel Kant, un pensador muy importante de la época, participó de alguna manera en esta polémica, señalando que nos cultivamos por medio del arte y de la ciencia y que nos civilizamos al adquirir buenos modales y refinamientos sociales. Todavía hoy se puede entender la cultura en algunos aspectos como refinación de las costumbres. Cuando decimos es una persona culta o es un hombre culto, entendemos que es alguien que ha estudiado, que ha leído mucho, que tiene mucho conocimiento, pero que además sus costumbres entran en el parámetro de lo refinado. Es un concepto polémico, pero es una parte que se debe considerar dentro de lo que se llama cultura. Vamos a mirar la tercera vertiente, la cultura en relación con las tradiciones ancestrales. Aquí miramos la cultura como todos aquellos elementos que caracterizan y distinguen a una sociedad, a un conjunto, a un grupo en especial, pero a través de elementos que no están vinculados con la manera de ser, sino están vinculados con el entorno, con lo que se vive, con la manera como nos relacionamos, como simbólicamente nos expresamos o lo que nos representa a nosotros tanto material como inmaterialmente. Allí hablamos de un patrimonio cultural material que normalmente tiende a conservarse y de un patrimonio cultural inmaterial. Allí están vinculados elementos como el folclore, el vestido, las usanzas, las tradiciones orales, las fiestas, todos esos elementos que hacen parte de y que caracterizan propiamente a una sociedad. En nuestra región, por ejemplo, ese patrimonio cultural inmaterial o material incluso, ustedes pueden ver, aquí es propio la música, el folclore, el porro, en cuanto a vestuario, el sombrero vuelteado, en cuanto a fiestas, las tradiciones como las corralejas o los fandangos, aparte también de las narraciones y de las tradiciones orales, los cuentos que contaban nuestros abuelos. Ese patrimonio, el patrimonio material cultural, como son casas, monumentos, espacios y todo aquello que hace parte del entorno propio de una región, trata de conservarse. Y el patrimonio material o el patrimonio cultural inmaterial lo que hace es que se revive de una generación a otra para tratar de salvaguardar, de conservar lo que es la identidad, la característica propia de una región. Por eso, cuando viene otra cultura, por ejemplo, trayendo también su patrimonio propio y quiere entrar a la nuestra, nos ponemos en alerta y siempre hay movimientos que tratan de defender lo propio. En el caso nuestro, si vamos al patrimonio inmaterial, nuestra música,
el folclore nuestro, el porro, y viene otra música de afuera como el reggaetón y quiere invadirnos, siempre vamos a estar como en esa pugna de decir conservemos lo nuestro, vamos a guardar nuestra cultura, porque el patrimonio cultural inmaterial y material es lo que nos caracteriza, luchamos por ello y queremos defenderlo para tener una identidad propia. En este concepto de la cultura tienen cabida elementos como el vestido, que incluye atuendos y accesorios, la religión, que incluye rituales y creencias, la lengua, que incluye jergas y simbolismos, el folclore, que incluye las fiestas y los actos celebrativos, el patrimonio artístico, como pueden ser las esculturas, los monumentos o la música propias de una región. También se incluyen aquellos elementos representativos de una zona, como por ejemplo, en nuestra zona el sombrero vuelteado, o el kimono, por ejemplo, de los japoneses, o las faldas de los escoceses. Las tradiciones narrativas también se incluyen en esta parte, como los cuentos o los relatos. Las tradiciones comunicativas, como pueden ser los saludos o actos simbólicos de alto significado. Los eventos periódicos que se dan desde tiempos ancestrales, por decirlo, digamos, volvamos a nuestra zona, Córdoba, el Festival del Porro en San Pelayo, o en países como en Europa, los toros de San Fermín en España, o los rituales de iniciación en las tribus primitivas africanas. Todo esto hace parte de lo que es la cultura y su relación con esas tradiciones ancestrales, con ese patrimonio cultural material e inmaterial. Miramos ahora la cuarta vertiente de la cultura, que es una parte de la cultura que a mí me interesa mucho y que yo creo que es una de las que más necesita análisis y comprensión por parte nuestra, porque se trata de mirar la cultura como una manera de ser, como una manera de estar en el mundo, como una manera de comprender las relaciones con el entorno y con los demás, como una forma o como una manera de pensar que nos lleva también a unas actuaciones. Mi manera de ser, la forma como yo visiono el mundo, cómo yo visiono las cosas, cómo yo me relaciono incluso con las personas, lo que yo soy, es un hecho cultural. Yo puedo estar vinculado en una cultura que a mí me limita para yo, por ejemplo, progresar, crecer, o puedo estar vinculado a una forma, a una visión del mundo que me impulsa o que me lanza mucho más allá. Por eso esta vertiente de la cultura es muy importante y hay que tomarla con mucho cuidado. Tenemos formas de ser, tenemos circunstancias que están aquí en nuestra cabeza, en nuestra mente y que nos vienen por un hecho cultural, es decir, son aprendidos del entorno. Así lo aprendimos de nuestros padres, así lo aprendemos de las personas que comparten con nosotros. Por ejemplo, una actitud como el machismo, por decirlo de alguna manera, puede hacer parte de la visión que el hombre tiene de cómo debe relacionarse con la mujer. Y eso fue aprendido desde su infancia, porque le vino por generaciones, desde sus abuelos, desde sus padres. Entonces ya hace parte de una tradición y como tal es un hecho aprendido y esta hace parte de la cultura, de la manera de entender. El hombre entiende que su relación con la mujer es una relación en la que el hombre domina y puede estar vinculado a un hecho cultural. Por eso esta parte de la cultura, que es la manera como el hombre, como el individuo visiona el mundo, es necesario entenderla muy bien, analizarla muy bien y encontrarle también cómo podemos, si puede haber un movimiento de contracultura, si podemos superar la cultura, si podemos trascender la cultura en aras de lograr otras cosas que son como un objetivo de mayor importancia para nosotros. Esta vertiente de la cultura se trata casi, por decirlo de alguna manera, de la idiosincrasia de un pueblo o individuo, aunque es mucho más que eso, claro está. En este sentido, podemos hablar de maneras de pensar o de maneras de actuar que corresponden a un hecho cultural. Tal sujeto o tales sujetos actúan de esa manera porque está en su cultura. Como vemos,
Aquí la cultura marca unas conductas o unas costumbres predeterminadas. Como les decía anteriormente, el machismo es una conducta que desde la sociología o desde la antropología, incluso si se quiere un poco desde la psicología, puede ser considerada como el fruto de una visión cultural en la que el hombre concibe su masculinidad atada a ciertos rasgos de personalidad, a ciertas características o a ciertas respuestas. Y esta visión obviamente es cultural. ¿Por qué es cultural? Porque es compartida por un colectivo humano y es transmitida de una generación a otra desde tiempos remotos. La ventaja de esta visión de cultura es que no es estática, sino dinámica. Es decir, no se considera aquí que la cultura sea un elemento inamovible, imposible de transformar, sino que es una realidad en construcción permanente, capaz de dar los giros que las circunstancias o las personas le quieran dar. El concepto técnico, por ejemplo, es que la cultura puede cambiar, diferente, por ejemplo, al de la cultura tradición, donde la tendencia es a conservar. Vayámonos a un autor, Javier Albó, en un documento que tiene, se llama Cultura e Interculturalidad. Él dice que las culturas son vivas, como los seres humanos, y como en ellos su continuidad no es estática, sino dinámica, aun cuando mantengamos una fuerte lealtad a nuestra identidad cultural. Dice él, ninguno de nosotros vive en su cultura como lo hacían sus abuelos. Las únicas culturas estáticas, oigan esto, las únicas culturas estáticas son las que ya han desaparecido o han quedado congeladas en los museos. Pasamos ahora al tema de la interculturalidad y su relación con los procesos de globalización que vive el mundo. ¿Qué es la interculturalidad? Digamos que las culturas nunca han estado solas, ni han sido homogéneas, ni apartadas. De hecho, lo que muchos creen como propio de su cultura, en realidad es el producto, es el fruto de la mezcla y de la fusión con otras culturas, con otras sociedades. Y en esa fusión y en esa mezcla resultan cosas interesantes que hacen parte de lo que caracteriza a cada sociedad. Esa mezcla de culturas, de relaciones, encuentro de pensamientos, de actitudes, de mundos, de circunstancias diversas, de individuos diversos, es lo que produce la interculturalidad. Es decir, la capacidad de relacionarnos, de ser nosotros mismos y de actuar, de desarrollarnos a través de diversas culturas. La manera como las culturas se relacionan para bien del hombre y para provecho de la sociedad. Frente al concepto de interculturalidad, hay diversas posiciones. Porque en primer lugar está aquellos que tienden a querer homogeneizar las culturas. ¿Qué quiere decir esto? Son aquellas culturas que se consideran superiores, que se consideran un poco de mayores privilegios o más fuertes que otras. Y entonces tienden a querer suprimir lo diferente, tienden a querer quitar de su entorno, de su contexto, los rasgos de otras culturas para que la cultura de la sociedad circundante sea homogénea. Entonces nos surge la pregunta, ¿es posible la homogeneización de la cultura? Diríamos que la diversidad cultural debe entenderse en un doble sentido. En primer lugar, las culturas no pueden ser homogéneas desde un punto de vista interno, porque cada cultura está constituida por diferentes segmentos y grupos sociales que tienen, características e identidades específicas. Y estas se articulan por medio de un proceso de ajuste, de adaptación, de negociación. A eso se le llama diversidad inter o intracultural. Digamos que las culturas tienden a considerarse homogéneas y a difuminar toda la diversidad interior cuando se les compara o contrasta con otras diferentes.
A esto se le llama entonces diversidad cultural. El concepto de diversidad cultural, digamos que es como redundante, ¿saben? Porque precisamente lo que define a una cultura en singular y en plural es justamente la diversidad. Las culturas son el fruto de muchas grupos sociales. La instauración de los estados nación en el mundo occidental se basó en un proyecto que incluía la eliminación y la exclusión de diferencias culturales tradicionales en su interior, es decir, la uniformización y la homogeneización de las conductas y la imposición de una serie de ideas consideradas universales o más bien de carácter nacional. Eso trató de hacerse en algunas naciones, pero lo que vemos es que eso no es posible. Lograr la homogeneización de las culturas es un sueño utópico. Lo que se puede realmente es que cada cultura en particular defienda adecuadamente su patrimonio cultural material e inmaterial. Pero lograr la homogeneización de las culturas es un sueño. Las culturas, o más bien lo que existe, es una relación de interculturalidad. Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, podemos plantearnos otra cuestión. ¿Existe en realidad una cultura que sea superior a otra? A partir de la Segunda Guerra Mundial, quizá todos ustedes recuerdan lo que fue ese hecho de la Segunda Guerra Mundial, se han producido, digámoslo así, dos hechos que han marcado una nueva sensibilidad sobre la diversidad cultural. Una es que en esa guerra se produjo el genocidio de un grupo humano, que fueron los judíos. ¿En nombre de qué? En nombre de la pureza racial, en nombre de la incompatibilidad de las culturas. Ellos pensaban que había esa cultura superior, que era la raza aria, y que no se podía mezclar con la otra. Ese hecho derivó en esa matanza, en ese genocidio. Pues eso ya le da pie a la humanidad para rechazar esa idea de una cultura superior, porque generalmente va a terminar en procesos que son totalmente contrarios al desarrollo e inviables con la vida humana. El otro proceso, digamos, es algo que se conoció como la descolonización, que permitió el desarrollo de nuevas identidades culturales anteriormente reprimidas y silenciadas. Hubo una época en la que el mundo era colonialista, las grandes potencias querían colonizar todo. Y la potencia que llegaba, ustedes recuerdan el proceso aquí en América Latina, llegaron los españoles y quisieron acabar con todo lo que era la cultura nuestra, lo propio, lo autóctono, bajo la premisa de que lo que ellos traían era superior, era mucho más grande. Todo eso pasó similar en donde quiera que hubo procesos de colonización. La descolonización llevó a que las culturas locales pudieran realmente surgir y mostrar todo lo valioso que ellos tenían. Entonces, estos dos hechos, el hecho de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y la decolonización, digamos que cuestionan y han cuestionado la supuesta universalidad y superioridad de alguna cultura. Normalmente se consideraba que la cultura occidental era superior a las demás. Eso hoy está sin piso. No hay una cultura que sea superior. Sencillamente hay culturas diferentes. Tocamos ahora el tema de la cultura y su relación con la globalización. Entonces aquí nos vamos a plantear una nueva pregunta. ¿Es posible una cultura global? Digamos que la idea de una cultura global es paralela al proceso de globalización reciente. En un principio se creía que el avance global de la actualidad
iba a producir inevitablemente pues que hubiera una cultura mundial más homogénea. Ustedes ya bien saben lo que es la globalización y mucho más ahora que estamos viviendo estas circunstancias donde, digamos, no solo se han globalizado las comunicaciones, no solo se ha globalizado la economía, no solo se ha globalizado la ciudadanía de las personas, ciudadanos universales que son de aquí, que son de allá, no solo se han globalizado las personas. Miren que se ha globalizado incluso la suerte de la humanidad. Lo que ocurrió allá en una ciudad, en un país, tal vez en un pequeño poblado, ha tenido un impacto mundial. Un tema de salud que tocó a una sola nación terminó tocando a todas las naciones. Entonces, la globalización, digamos, es el hecho que nos hace vernos a todos en una misma barca, en un mismo nivel, no como miembros de lugares diferentes, de naciones diferentes, de países diferentes, sino casi que atados, vinculados a la misma suerte en lo social, en lo económico, en lo político, en lo, digamos, medioambiental, en todos los aspectos. Nos vemos ahí como unidos en una misma suerte, en una misma barca. Eso podríamos decirlo de una manera gráfica, es lo que entenderíamos como la globalización. Cuando este proceso de globalización inicia, se pensó obviamente que ahí va a haber una cultura mundial. Bueno, somos globalizados, todos estamos vinculados, todo está conectado, entonces la cultura será homogénea. Pero en realidad eso no fue así. A pesar de que el mundo se globalizó cada vez más y estuvo mucho más conectado, como les decía, económica, política, culturalmente, las diferencias culturales se mantuvieron, es más, aumentaron. Sería preciso decir, por tanto, que el proceso de globalización conduce a un aumento, digámoslo, de la sensibilidad ante las diferencias. Hoy, digamos que las diversas culturas en ambientes globalizados son orgullosas de mostrar lo propio. Uno de los resultados entonces del fenómeno de la globalización ha sido el cambio del énfasis en la cultura, de la cultura a la identidad. Los cambios producidos por la conciencia y el análisis de comunidades transnacionales y globalizadas, digamos que introduce un nuevo interés por la dispersión, la interpretación, la complejidad y, óiganme, especialmente por la identidad. En un momento en el que la cultura está cada vez más desterritorializada, es decir, ya no tenemos esta cultura que es propia de este territorio. Ustedes pueden encontrar ritos árabes aquí en nuestra tierra, pueden encontrar nuestros rituales en Francia. En Francia escuchan el porro, lo bailan como nosotros. La cultura, digamos, no está tan territorializada, sino desterritorializada. Y también hablamos de un aumento del volumen y de la velocidad de transmisión de la información. En estos momentos, entonces, cabe considerar como áreas culturales separadas, pero vinculadas por una identidad, aunque no está territorializada, si hay identidad, se dice, esta expresión cultural es característica de ciertos lugares. Entonces, concluyendo el tema de la globalización con la interculturalidad, digamos que sí se ha globalizado un poco las costumbres, los usos, las maneras de ver el mundo, pero, atención, se han mantenido las diferencias y se ha tendido a vincular y a enraizar lo que es la identidad cultural. Existe globalización, pero también se mantiene la identidad de las diferentes culturas. Hola, muchas gracias. Espero que les haya gustado entonces la temática y sobre todo espero que haya sido de mucho provecho para ustedes. Apenas pues como docentes estamos entrando a este nivel de la virtualidad y por eso quiero que perdonen si hay algunas fallas, algunas cuestiones. Pienso que en el proceso podemos ir mejorando y yo espero poder comunicarme nuevamente con ustedes y seguir compartiendo esta experiencia como en el caso de ustedes estudiantes y en mi caso como profesor. Que les vaya muy bien.